funeral y Dios, las veces que Dios diga, va a estar aquí delante de Dios, alabando, adorando a Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que hizo Jesús en la cruz, hermano, dio su vida por ti y por mí. Así también como él murió, también nosotros necesitamos morir al pecado. Amén. Y necesitamos resucitar en Cristo. La palabra de Dios hoy, Dios nos llama y nos dice en Romanos capítulo 6, muertos al pecado. ¿Para qué? Para que seamos siervos de la justicia de Dios. Ese es el tema, muertos al pecado, para ser siervos de la justicia de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre precioso de Jesús, en esta preciosa mañana te damos la gloria y honra. Gracias, Padre, por la vida de tu sierva, Padre, que vino a exaltar tu santo nombre, alabarte, Padre. Gracias, Padre, porque vamos a seguir honrándote, Padre, haciendo tu voluntad, agradándote cada día, Padre. Hoy en día, Señor, necesitamos morir, todo el mundo necesita morir al pecado, Señor. Hoy necesitamos hacer justicia, hacer tu voluntad, Padre mío, en el nombre precioso de Jesús, resucitar en Cristo, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, mi Dios, nos despojamos de nosotros mismos y te damos el lugar a ti, Espíritu Santo, para que a través de tu palabra, oh mi Dios, nos llenes de amor, nos llenes de gracia, nos llenes de bondad, nos llenes de tus frutos de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, bienvenido seas a nuestra vida, bienvenido seas a este lugar, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Un aplauso a Dios, hermanos. Pueden sentarse. Para tomar la Santa Cena, hermanos, necesitas también morir al pecado. No puedes tomar la Santa Cena. Hoy vamos a tomar la Santa Cena. El requisito es haber aceptado a Cristo, amén, y un corazón arrepentido. Porque si tomamos la Santa Cena habiendo pecado, hermanos, viene la consecuencia, viene la enfermedad, vienen problemas, corrección de parte de Dios. Dice la palabra de Dios, libro de Romanos capítulo 6, el tema es muertos al pecado. Necesitamos morir al pecado para ser siervos de Dios, haciendo su justicia. Dice la palabra de Dios, Romanos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Gloria al Señor. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, hermanos. Aquel que haya muerto necesita morir al pecado, renunciar al pecado para ser justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Tenemos que morir una vez al pecado, hermanos, renunciar a todas las cosas del mundo y aceptar a Cristo en nuestro corazón para resucitar en él el día de mañana, que Dios nos va a dar la bendición grande,
la salvación, la vida eterna. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Cristo, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, hermano. Ni tampoco presentáis nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de nosotros, hermano, aleluya, gloria a Dios. Porque el pecado, dice, no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, el nuevo pacto, Jesucristo. Antes, cuando las personas pecaban, la paga del pecado era muerte, había corrección, había muerte. Aquel que le faltaba a su esposa, su esposo, aquel que robaba, aquel que hacía una cosa, hermanos, la paga del pecado era muerte. Pero gloria a Dios, vino, dice la palabra de Dios, por un hombre, por el Adán vino el pecado, pero por el segundo Adán vino la salvación, la justificación. Por eso dice, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos bajo la voluntad del Espíritu Santo, bajo la gracia de Jesucristo. Amén. Dice que abogado tenemos con el Padre. Cualquier cosa que hayas hecho en tu vida, hermano, renuncia. El Señor te está hablando, me está hablando a mí. Tenemos que morir al pecado, morir cada día. Siervos de la justicia, dice más adelante. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien que es como esclavos para obedecerle, somos esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea de pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Siervos de Dios, hijos de Dios, hermano. Cuando tú renuncias, aceptas a Cristo, hermanos, ya le perteneces a Dios. Amén. Ya el pecado ya no se enseñorea de ti ni de mí, sino ya le pertenecemos a Dios. Por eso nosotros tenemos que renunciar, morir al pecado. Y aquel que no está dispuesto a morir, hermanos, no sabe vivir. Necesitamos renunciar a todas las cosas. Dice en el versículo 19, dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar nuestros miembros para servir a la justicia. Tenemos que servir a Dios, hermanos. Tenemos que hacer la voluntad de Dios y presentar nuestros miembros, nuestro cuerpo para santificación. El mismo Espíritu Santo, la misma palabra te va santificando. Jesucristo. Pero tienes que venir a los pies de Dios, tienes que buscarle, anhelarle, congregarte. ¿Para qué? Para que vayas creciendo, para que no tengas problemas. Amén. Para que no sigas con esa forma de ser, tus sentimientos. Amén. El enojo, la ira, el coraje, envidia, el rencor, muchas cosas que el enemigo ha puesto y las personas tienen. Por eso necesitamos venir a los pies de Cristo, para que Dios nos vaya formando un carácter como Él. Dice la palabra de Dios, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Hermanos, ¿qué fruto? Sabemos que los frutos del Espíritu Santo es paciencia, amor, benignidad, bondad, todas esas cosas, amor, fe, templanza, mansedumbre. Pero dice
Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, hermano? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por nuestro fruto la santificación. Ese es el resultado de todo. Dios te va a dar de sus frutos y tú, aleluya, gloria a Dios, trabajándolos, poniéndolos por obra, hermanos. Dios te va a santificar. Te va a dar paciencia, te va a dar amor. Y entre más lo haces con amor, como decía la sierva, e incluso por los diezmos, las ofrendas, hermano, Dios te va a ir santificando. Dios te va a ir bendiciendo. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermano, hermana, la vida eterna es una promesa grande que Dios te da. Y la salvación es personal. Ayer vino una hermana y dice, pues no vinieron mis hijos, pero yo vine. Gloria a Dios, la salvación es personal. Si aquella persona no quiere, déjalo. Amén. Déjalo que haga lo que él quiera, pero tú busca de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere darte vida eterna. Dios quiere santificarte. Porque sin santidad nadie verá al Padre. Porque la paga del pecado es muerte, dice en el versículo 23, Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Denle un aplauso a Dios, hermanos. Gloria al Señor. Y el Señor así nos habla, hermanos. Nos habla que tenemos que morir al pecado. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo se preguntaba, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedo volver a meterse en el vientre de la madre? Decía, volver a nacer de nuevo, renunciar a todo, su vida misma. Vivir como si fueras los últimos momentos. ¿Por qué, hermano? Porque si tú no renuncias al pecado, si tú no renuncias a las cosas del mundo, si tú no empiezas a buscar de Dios, la vida se nos acaba. Pero cuando Dios te empieza a llamar, hermanos, y Dios te llama, hermanos, pues tenemos que estar preparados. Y una persona que vive bien, una persona que vive, vamos a decirlo, una vida nueva en Cristo, una vida en santidad, en obediencia, una persona que ya dice, Señor, cuando tú quieras, Señor. Decía el apóstol, es preferible que me vaya, pero también es preferible que me quede por los demás. Entonces, hermano, que se haga la bendita voluntad de Dios. Y cuando Dios nos da una palabra, hermanos, nos duele. Nos duele. Cuando el Señor te dice algo, nos va a doler. Amén. Decía una persona del mundo, es que cuando murió tu papá, tu hermano, no sentiste mucho porque era tu padre y era tu hermano, pero la que sintió fue la madre, porque era su esposo. Imagínate que pase algo así, hermanos. Nos va a doler, porque es carne de nuestra carne, porque les amamos. Así es el propósito de Dios cuando Dios tiene una persona, una pareja, y si una no quiere caminar, hermanos, se va a quedar. Amén. Y Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de milagros. Y mira, gloria a Dios, detrás de cada persona, hermanos, están esperando las oportunidades. Están clamando al Señor, Señor, quiero esto, Señor, quiero aquello, Señor, pero quiero hacer tu voluntad. Y tenemos que prepararnos, hermano. Prepararnos así como Cristo. Cristo vino, hermanos, dio su vida por nosotros. Les acabo de leer el versículo donde Él fue molido por nuestros pecados. O sea que Él lo hicieron. ¿Cuánto más a nosotros nos va a pasar, hermanos? Algunos, no todos. Y algunos vamos a sufrir, otros no vamos a sufrir, vamos a dormir y el Señor nos va a levantar. Pero tenemos que vivir en el Espíritu Santo. Tenemos que andar en el Espíritu Santo. Dice ahí en Romanos 8: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, son estos hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Denle la gloria y honra a Dios. Y a su nombre, gloria. Póngase de pie, hermanos. Vamos a orar y vamos a decir, Señor, algunos no, dice la palabra de Dios cuando Jesús, algunos no van a querer morir. Amén. Y es algo muy triste, hermanos. Decimos amar a Dios y no le servimos, no le buscamos, no venimos y ponemos muchos pretextos y muchas cosas, hermano, que porque está el hermano, que porque está la hermana, porque me hizo feo, porque llegó mi pariente, porque tengo que trabajar. Cuando Jesús les dio una parábola a los convidados, a las bodas y todo eso, hermano, todos se justificaron. Es que compré una casa, es que compré una yunta, es que mi esposa. Hermanos, ¿cómo vas a comprar una casa y después ir a estrenarla o la yunta de bueyes? Primero se ve, se checa y después se compra. Primero vas a conocer a tu esposa, si bueno, gloria a Dios, a la persona que va a ser tu esposa, si va a seguir contigo y si no, sí. Entonces, denle la gloria y honra a Dios. Dios nos llama a que vivamos una vida de santidad y que aprendamos que hay pecado delante de Dios, nadie se justifica. Por eso todos los días pedirle perdón por cualquier cosa, algún pensamiento, un sentimiento. Amén. Y la palabra a algunos no les va a gustar, algunos llegan, se van, porque la palabra dice que es como una espada de dos filos, mucho mejor que una espada de dos filos. O sea, que entra a partir, llega hasta lo profundo de tu alma. Pero la palabra te edifica. Te va a doler al principio, pero te va a restaurar, te va a edificar. Vamos a orar, levante su mano. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta preciosa mañana, Padre, venimos a honrarte, a exaltarte. Gracias por tu sierva, Padre, Rosita, Padre, tu amada. Padre, gracias, Padre, porque ha venido a exaltarte, a honrarte, Padre. Oh, mi Dios, la has traído, mi Dios, porque ella de su corazón le nace, Padre, cantarte aleluya, con mucho amor, Señor, y compartir lo que tú le has dado, Padre, esa gracia, esa fe, Padre, tu palabra, mi Dios, para que la gente sea convertida y sanada, Padre. Y hoy nos hablaste, Padre, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, que tenemos que morir al pecado, que tenemos que ser siervos de Dios, siervos tuyos, haciendo tu justicia. Padre, en el nombre precioso de Jesús, nos enseñas, Padre, que debemos de andar, caminar en el Espíritu con fe, con amor, con esperanza y sobre todas las cosas con amor en obediencia, Padre. Oh, mi Dios, tu palabra es fiel y verdadera, Padre. Haz morir el pecado que está en nuestras vidas. Dígale, haz morir, Padre, el pecado que está en nuestras vidas. Perdóname, oh mi Dios, ten misericordia por todos los pecados y aún aquellos que no me acuerde. Y aún aquellos ocultos, Padre, perdóname, ten misericordia, Señor. Hoy voy a tomar la Santa Cena, mi Dios. Oh, Santo Espíritu de Dios, quiero ser digno, Señor. Quiero tomarla, mi Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Nadie es digno, pero por tu gracia, aleluya, por tu fe, por el amor que nos tienes, por tu misericordia, Padre, nos has permitido una vez más, Señor, reconciliarnos a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Abogado tenemos con el Padre. Oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios, gracias, eres bienvenido. Hoy vas a administrar la Santa Cena, Señor. Hoy vas a llenarnos con tu Espíritu Santo del vino celestial. Y si hay alguna enfermedad, Señor, si hay algo que el enemigo haya puesto, Señor, cualquier cosa, cualquier muralla, cualquier obra del enemigo, Señor, ahora se va a destruir. Porque voy a tomar esa Santa Cena, voy a tomar ese vino celestial, Padre, en el nombre de Jesús. Esa cena, esa Santa Cena, Padre, bendícela, Señor. Bendice, Padre, ese jugo, bendice, Padre, ese pan de vida que eres tu palabra, Señor.
En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, bienvenido seas a nuestra vida, bienvenido seas a este lugar. Concluimos la transmisión, gloria a Dios. Vamos a, aleluya, gloria a Dios, a orar por las